Muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Velasco, formo parte del equipo de la Dirección de Calidad de Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al taller de presentación de las metas 2022 del reconocimiento a la ejecución de inversiones para los gobiernos locales. Este encuentro tiene por objetivo promover el incremento de la capacidad de ejecución de inversiones de los gobiernos locales, lo cual les permitirá cumplir con la presentación de servicios a la población y asimismo continuar contribuyendo a la reactivación económica de nuestro país. Para ello, el día de hoy se socializará y brindará pautas con relación a los procedimientos para el cumplimiento de las metas REI, establecidas al 31 de marzo del 2022, correspondientes al primer tramo. Saludamos la participación de los colegas de la Dirección General de Presupuesto Público, asimismo a los especialistas de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones y también a los especialistas de la Dirección General de Tesoro Público, que el día de hoy nos acompañan y estarán a cargo de las ponencias. Saludamos también de manera muy especial a todas y todos los alcaldes, funcionarios y equipos técnicos que se encuentran conectados. Bien, iniciamos la jornada presentando el programa del taller. El programa del taller tiene 6 bloques. Tendremos las palabras de bienvenida a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público. En el segundo bloque están la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial con el tema Avances a la Ejecución Financiera de las Inversiones. Luego, en un tercer bloque, la Dirección de Calidad de Gasto Público con el tema Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones para Gobiernos Locales. En el siguiente bloque, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones tocará el tema Registros de formatos del REI en el Banco de Inversiones. En el siguiente bloque, la Dirección General de Tesoro Público tocará el tema Registros de certificados de inversión pública regional y local. Y finalmente, habrá una ronda de preguntas según el orden de las ponencias. Asimismo, para un buen desarrollo del tema, es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Las preguntas se realizarán únicamente a través del chat y serán respondidas al finalizar todas las ponencias. Durante el evento se compartirá mediante un chat o en el chat un link para que registren su asistencia al evento. Bien, a continuación doy pase a la coordinadora del equipo de incentivos presupuestarios de la Dirección General de Presupuesto Público, la señora Julia Caldas Ramírez, quien brindará las palabras de apertura del evento. Adelante, Julia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ede. Muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy quería iniciar comentándoles algunos de los resultados que se han tenido en la herramienta en su edición previa. En principio, a diciembre del 2020 se midieron resultados sobre los porcentajes de devengados de inversiones, y en el diciembre del 2021 también se añadió el cumplimiento de la certificación de estas. En el 2020, solo el 30% de los GORES cumplieron con las metas establecidas, y en el caso de los gobiernos locales alcanzaron entre el 35 y 50%. Sin embargo, en el 2021, estos porcentajes se incrementaron, logrando un 73% en el caso de los GORES y en las municipalidades hasta un 50 y 68%. En total, entre ambas metas, se transfirieron 250 millones, 85 de estos a los gobiernos regionales y 165 a los gobiernos locales. Para esta edición, como muchos de ustedes saben, se han establecido metas en principio para marzo del 2022 y que implican una transferencia de 100 millones de soles. En ese sentido, y como mencionó previamente Edwin, durante este webinar se les van a dar lineamientos y procedimientos específicos de cómo lograr la implementación, una mejor implementación de estas metas para el correcto cumplimiento de ellas.
Por eso, desde la DGPP, agradecemos su participación activa y así poder cumplir con el objetivo de la herramienta y de los incentivos en general, en este caso, de dinamizar la ejecución de las inversiones. En ese sentido, le doy el pase a Edwin para proseguir con las presentaciones. Agradecemos a la coordinadora del equipo de incentivos presupuestarios, Julia Caldas Ramírez, por sus palabras. A continuación, tenemos la primera ponencia de la tarde, a cargo de la señora Sandra Valverde Vargas, especialista de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial, quien realizará la presentación sobre avances en la ejecución financiera de las inversiones. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Edwin. Buenas tardes, estimados funcionarios y funcionarias que esta tarde nos acompañan. El día de hoy, como parte introductoria de este webinar, les presentaré los avances en la ejecución financiera de las inversiones en el marco de la implementación del incentivo presupuestario Reconocimiento a la Ejecución de las Inversiones. Esta presentación está estructurada en 5 puntos. Primero, haremos una breve revisión del REI 2019. Seguidamente, daremos cuenta de los resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas correspondientes a ese año. Como tercer punto, revisaremos las disposiciones establecidas para el REI 2020-2021 y los resultados obtenidos por estas metas establecidas. Finalmente, daremos cuenta del contexto del presupuesto de inversiones en las entidades de gobierno regional y local para el presente año fiscal. Siguiente, por favor. Iniciemos con la revisión del REI 2019. En primera instancia, recordar que el reconocimiento a la ejecución de las inversiones es un incentivo presupuestario diseñado en el marco del presupuesto por resultados a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, con el propósito de contribuir a la ejecución de las inversiones de los gobiernos regionales y los gobiernos locales a través del gasto público. En función a esto, se efectúan transferencias de recursos a estas entidades por el cumplimiento de metas relacionadas a la ejecución de las inversiones en un periodo determinado. Estas metas son formuladas por la Dirección General de Presupuesto Público en coordinación con la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones de GPMI. Es así que en el año 2019, con el Decreto de Urgencia 011-2019, dispositivo con el cual se establecieron medidas extraordinarias que contribuyan a la ejecución de las inversiones a través del gasto público, en el artículo 2 se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar modificaciones en el nivel funcional programático para el año 2020 con cargo a los recursos de la reserva de contingencia hasta por la suma de 200 millones a fin de financiar la implementación de un incentivo presupuestario orientado a promover el incremento de la capacidad de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En este marco, con la Resolución Directoral 033-2019, se aprueba la directiva que establece los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del REI 2019. Esta directiva establecía las metas a cumplir por parte de las entidades de gobierno regional a través de la meta 1 y la meta 2 orientada a los gobiernos locales. Igualmente, contemplaba los indicadores de ejecución de inversiones, vallas de cumplimiento, los medios de verificación y la fecha de cumplimiento. En cuanto al indicador establecido para las entidades de gobierno regional, este consideraba el monto devengado de inversión pública al 31 de diciembre del 2019 con respecto al monto devengado establecido para el año 2019, factor que se multiplicaba por 100. En lo que respecta a las entidades de gobierno local, el indicador establecido consideraba el monto devengado de inversión pública al 31 de diciembre de 2019 con respecto al monto del PIN de inversión pública al 31 de octubre del 2019, igualmente se multiplicaba por 100. La evaluación del indicador contemplaba además la revisión de posibles casos de reducción del monto devengado al cierre del año 2019,
así como el registro y la actualización de la información del avance físico y financiero correspondientes al formato 12B. Siguiente, por favor. Ahora, como segundo punto, veamos los resultados de la evaluación del cumplimiento de metas del REI 2019. Los resultados obtenidos respecto a las metas establecidas al 31 de diciembre del 2019 alcanzaron a nivel de gobierno regional un porcentaje de cumplimiento del 77%. Y como pueden ustedes observar, solo 6 gobiernos regionales no llegaron a cumplir las metas establecidas. Mientras que por el lado de los gobiernos locales, el nivel de cumplimiento en general fue del 63%, siendo el grupo de municipalidades con mayor promedio de avance en ejecución en el orden del 75.7%, las pertenecientes a las municipalidades tipo G. Estos resultados fueron aprobados con la Resolución Directoral 010-2020-EF y la Resolución Directoral 018-2020 de fecha 26 de marzo, con la cual se aprueban los resultados complementarios a la evaluación del REI 2019. Siguiente, por favor. Ahora revisemos cómo se asignaron los recursos por cumplimiento de metas del REI 2019. Recordando que con el decreto de urgencia 011 se autorizaron 200 millones para los fines del REI y considerando las disposiciones establecidas en la Directiva 09, directiva que establecía los procedimientos para el cumplimiento de metas y asignación de recursos del REI, y los resultados al cumplimiento autorizados por las resoluciones directorales 010 y 018 que citamos en la lámina anterior, con el Decreto Supremo 126-2020 se autoriza la transferencia de partidas en el año 2020 a favor de diversos gobiernos regionales y gobiernos locales que cumplieron las metas establecidas para el año 2019. Como podemos observar, de estos 200 millones, 65.6 millones se distribuyeron entre los gobiernos regionales y 134.4 millones entre los gobiernos locales, cuyo desagregado, de acuerdo a su clasificación, lo apreciamos en la presente lámina. Revisión del REI 2020-2021. Para este periodo, es importante recordar que la Ley de Presupuesto aprobada para el año 2021, Ley 31084, en el artículo 31 disponía la asignación en el presupuesto del MEF la suma de 250 millones por la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito, con cargo a los recursos de la reserva de contingencia para el financiamiento de los fines del REI. Por ello, con la Resolución Directoral 029-2020, se aprueba la directiva que establece los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del reconocimiento a la ejecución de las inversiones correspondientes a los años 2020 y 2021. La misma que establecía el monto asignado a las entidades de gobierno regional en el orden de 85 millones, y para las entidades de gobierno local se destinó 165 millones para ser distribuidos igualmente de acuerdo a su clasificación asignada. Ahora pasaremos a revisar las disposiciones establecidas respecto al año 2020. Para el periodo indicado, la Directiva 004-2020 EF5001 establecía las siguientes disposiciones que vemos en pantalla respecto al indicador, valla y fecha de cumplimiento, así como el medio de verificación. El indicador que se estableció para las entidades de gobierno regional consideraba el monto devengado de inversión pública al 31 de diciembre del 2020 respecto al monto devengado establecido para el año 2020. Este último monto fue consensuado entre la Dirección General de Presupuesto Público y cada gobierno regional. En cuanto a los gobiernos locales, para el periodo indicado,
consideraba la diferencia entre el devengado de inversión pública al 31 de diciembre del 2020 con respecto al PIN de inversión pública registrada al 31 de octubre del 2020, menos el devengado de inversión pública al 31 de octubre del 2020 con respecto al PIN de inversión pública registrada al 31 de octubre. Para la evaluación del indicador se contempló además la revisión del monto devengado al 31 de diciembre del 2020 con el monto del girado actualizado al 15 de enero del 2020. Para el caso de los gobiernos locales, a los de que la DGPP identificó la existencia de brecha de recaudación respecto del presupuesto al 31 de diciembre del 2020. Ahora, para las entidades que superaron las vallas establecidas, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones evaluó la actualización del formato 12B o el formato 12.9 de corresponder. En lo que respecta al año 2021, específicamente al periodo comprendido el 31 de marzo del indicado año, la Directiva 004, que fue aprobada por la Resolución Directoral 029-2020, establecía el cumplimiento de dos actividades, ambas dirigidas tanto para las entidades de gobierno regional y local, con el objetivo de que estas entidades adopten buenas prácticas que permitan promover el incremento de la capacidad de ejecución de las inversiones. La primera de ellas comprendía la temática de gestión presupuestal a través de la certificación de las inversiones, cuyo indicador consideraba a las certificaciones registradas al 31 de marzo del 2021 con respecto al PIN de inversiones registrado al 31 de enero del 2020. En base a ello, si el indicador era mayor o igual al 40%, se asignaba a la entidad 10 puntos. Si el indicador era mayor o igual al 50%, se le asignaba 20 puntos. Y finalmente, si el indicador obtenido era mayor o igual al 60%, se le asignaba 30 puntos. Ahora, en cuanto a la segunda actividad, esta comprendía el devengado de las inversiones. El indicador establecido para los gobiernos locales consideraba el devengado registrado al 31 de marzo del 2021 con respecto al PIN de inversiones al 31 de enero. Por ello, si este era mayor o igual al 20%, se le asignaba a la entidad 60 puntos. Y si era mayor o igual al 25%, se le asignaba 70 puntos. Para el caso de las entidades de gobierno regional, el indicador se establecía del monto devengado al 31 de marzo con respecto a la meta definida en forma consensuada entre la Dirección General de Presupuesto Público y cada gobierno regional. Si este era mayor o igual al 70%, se le asignaba 60 puntos. Y si este era mayor o igual al 75%, se le asignaba 70 puntos. Para el cumplimiento de la meta, se consideraba que las entidades debían obtener un puntaje mínimo de 80 puntos y un puntaje máximo de 100 puntos. Para la evaluación del indicador, se contempló la revisión del monto devengado al 31 de marzo del 2021 con el monto girado actualizados al 15 de abril del 2021. Ahora, para las entidades que superaron las vallas establecidas, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones evaluó la actualización del formato 12B y o el formato número 9. Veamos ahora los resultados obtenidos de las metas establecidas para el reconocimiento a la ejecución de las inversiones correspondientes a los años 2020 y 2021. Para el periodo que comprendía al 31 de diciembre del 2020, solo 8 gobiernos regionales cumplieron las metas establecidas, mientras que a nivel de los gobiernos locales, solo un 47% evidenció su cumplimiento. Mientras que para el periodo del 31 de marzo del 2021,
el porcentaje de cumplimiento a nivel de gobierno regional fue del 73%, mientras que a nivel de los gobiernos locales se registró un 60%. Estos resultados se aprobaron con las resoluciones directorales que se muestran en pantalla, que incluyen los resultados complementarios a esta evaluación. Ahora, revisemos cómo se asignaron los recursos por cumplimiento de metas del REI 2020-2021. Recordando que se autorizaron 250 millones para los fines del REI y considerando las disposiciones establecidas en la Directiva 004-2020-EF, directiva que establecía los procedimientos para el cumplimiento de metas y asignación de recursos del REI para los años 2020-2021, así como los resultados al cumplimiento autorizados con las resoluciones directorales que citamos en la lámina anterior, con el Decreto Supremo 129-2021 se autoriza transferencia de partidas en el año 2021 a favor de diversos gobiernos regionales y gobiernos locales que cumplieron las metas establecidas en el reconocimiento a la ejecución de inversiones al 31 de diciembre del 2020 y o al 31 de marzo del 2021. Como podemos observar, de estos 250 millones, 85 millones se distribuyeron entre los 19 gobiernos regionales que cumplieron las metas establecidas al 31 de diciembre del 2020 y o al 31 de marzo del 2020. Y 165 millones entre los 1.267 gobiernos locales que cumplieron las metas en los periodos mencionados, cuyo desagregado, de acuerdo a su clasificación, lo vemos en pantalla. Finalmente, veamos el contexto del presupuesto de inversiones destinados por las entidades del Gobierno Subnacional para el presente año fiscal. Como podemos apreciar, a nivel del Gobierno Subnacional hay un presupuesto destinado a las inversiones de 24.546 millones, de los cuales 10.923 millones corresponde al Gobierno regional y 13.623 millones a los gobiernos locales. En ese contexto, es necesario conocer el marco del incentivo denominado Reconocimiento a la Ejecución de las Inversiones para el año 2022. Todo ello con el objetivo de coadyuvar a la mejora de la ejecución de las inversiones. Las mismas que serán desarrolladas en las siguientes presentaciones. Agradecemos a la señora Sandra Valverde Vargas por la presentación brindada. A continuación, tenemos la ponencia sobre el reconocimiento a la ejecución de inversiones para gobiernos locales correspondiente al año 2022. Esto está a cargo de la señora Alexandra Montenegro Yanco, especialista de la Dirección de Calidad de Gasto Público. Adelante, Alexandra. Listo, muchas gracias. A continuación vamos a pasar a explicar las metas de reconocimiento a la ejecución de inversiones para el primer tramo del año 2022. Siguiente, por favor. Bueno, con la resolución directoral número 002-2022 EP50.01 se aprobaron tres cosas. La primera fue la directiva que establece los procedimientos para el cumplimiento de las metas al 31 de marzo del 2022 y la asignación de los recursos del REI para el presente año. Así también las metas del REI establecidas el 31 de marzo de 2022 y la metodología para la distribución de los recursos del REI del presente año. En ese sentido, vamos a pasar a explicar cuáles son las metas del REI para el año 2022, primer tramo. Siguiente, por favor. Entonces, el REI para el 31 de marzo del 2022 cuenta con dos actividades. La primera actividad es la actividad de certificar inversiones. Esta actividad se mide de igual manera tanto para gobiernos locales como para gobiernos regionales y su fórmula es bastante simple. Es el monto certificado de inversiones al 31 de marzo entre el PIM de inversiones al 31 de marzo. El monto certificado se va a tomar, tanto el PIN como el monto certificado se va a tomar de la información del Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, al 31 de marzo, al corte del 31
de marzo del 2022. Ambos montos van a ser revisados con consideraciones de evaluación que vamos a ver más adelante, pero también es importante tomar en cuenta que el PIM al 31 de marzo va a ser calculado sin tomar en cuenta decretos supremos que puedan ser aprobados entre enero y marzo del presente año, mediante el que se transfieran recursos a gobiernos locales y gobiernos regionales. Entonces, ¿cuáles son las vallas que deben cumplir los gobiernos locales y gobiernos regionales hasta el 31 de marzo? Es de mínimo el 70% para obtener un puntaje de 20 puntos, 80% para tener un puntaje de 30 puntos, y aquellos gobiernos locales o gobiernos regionales que no lleguen a la valla de 70%, tendrán un puntaje igual a 0. Para la segunda actividad, tenemos una distinción para el cálculo de gobiernos locales y gobiernos regionales. Para el caso de gobiernos locales, la meta se calcula sobre el PIM al 31 de marzo del 2022, sin considerar decretos supremos de transferencia aprobados durante los primeros meses del año. Y todo esto con respecto al devengado también al 31 de marzo. Las vallas para gobiernos locales son de 30% para obtener un puntaje de 50 puntos y de 35% para obtener un puntaje de 70 puntos. Los gobiernos locales que no hayan llegado al 30% de la ejecución de sus inversiones obtendrán un puntaje de 0 puntos para esta actividad. En el caso de los gobiernos regionales, el devengado se comparará respecto al monto meta que se asigne con la DGPP. Estos montos metas van a ser publicados también en la página web del reconocimiento a la ejecución de inversiones para que se tomen en cuenta al momento de la evaluación. En el caso de los gobiernos regionales, las vallas son de 90% para obtener un puntaje de 50 puntos y 95% para obtener un puntaje de 70 puntos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el puntaje mínimo para poder cumplir la meta del REI? Es 80 puntos. Es sumar las actividades 1 y 2, la de certificar inversiones y devengar inversiones, debería sumar 80 puntos el puntaje para poder llegar a cumplir la meta. Pero estas metas, además de ser evaluadas respecto al PIM al 31 de marzo, tienen algunas consideraciones adicionales de evaluación. La primera consideración es que para la actividad 2, tanto para gobiernos regionales y gobiernos locales, se va a revisar que el monto devengado al 31 de marzo del 2022 sea igual al monto girado al 31 de marzo del 2022, pero actualizado al 30 de abril del 2022. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez cerrada la etapa del 31 de marzo del 2022, se revisarán los montos devengados y se esperará un mes hasta el 30 de abril del 2022 para verificar que los montos devengados hayan sido efectivamente girados. Si de esta comparación resulta que el monto girado es menor al monto devengado, entonces el cálculo de la fórmula para obtener el puntaje será girado al 31 de marzo, actualizado al 30 de abril, entre el PIM al 31 de marzo del 2022. Para el caso también de los gobiernos regionales y locales, que luego de haber pasado esta revisión sigan superando el puntaje mínimo de 80 puntos, la Dirección General de Programación de Inversiones evaluará que las inversiones de las que hayan sido objeto de ejecución hayan cumplido con el registro de sus datos de seguimiento. Las inversiones que no cuenten con los registros correspondientes se descontarán del cálculo del devengado de la actividad 2. Vamos a verificar vamos a poner mediante ejemplos cómo es que se evaluarían las metas. Siguiente, por favor. Por ejemplo, para la actividad 1, certificación para los gobiernos locales, la fórmula aprobada mediante el anexo 1 de la resolución directoral número 002 es el monto certificado de la inversión pública al 31 de marzo entre el monto del PIM a la inversión pública al 31 de marzo. Supongamos que tenemos una municipalidad llamada ABC, cuyo PIM al 31 de marzo del 2022 fue de 500.000 soles. Pongámonos en un escenario en el que el certificado de dicha entidad fue hasta el 31 de marzo de 185.000 soles.
El cálculo del indicador es bastante simple, 185.000 soles entre 500.000 por 100, nos queda con un 37% de avance de certificación. Como recordamos, la valla era de 80% o 70%. Al no haber superado ninguna valla, esta municipalidad obtendría 0 puntos. Si nos ponemos en un escenario 2, en el que la certificación de esta municipalidad hasta el 31 de marzo del 2022 fue de 450.000 soles, al hacer el indicador nos damos cuenta de que llegan a un 90% de avance de certificación. En ese sentido, superaron la valla de 80% y por lo tanto les corresponde un puntaje de 30 puntos. Siguiente, por favor. Esa también pasémosla. Para el caso de la actividad 2, para gobiernos locales, el indicador es calculado como el monto de vengado de inversión pública al 31 de marzo entre el monto del PIB de inversión pública al 31 de marzo. Seguimos con el ejemplo de la municipalidad ABC, en el que tenía como PIB al 31 de marzo 500.000 soles. Supongamos en un escenario 1 que el de vengado al 31 de marzo de esta municipalidad es de 95.000 soles. Al hacer el cálculo del indicador, nos damos cuenta que solo llega al 19% de ejecución de inversiones, por lo que no ha superado ninguna valla y obtiene 0 puntos. En un escenario 2, imaginemos que la municipalidad ABC devengó 200.000 soles, que al ser calculado en el indicador obtenemos un 40%. Con este porcentaje de avance de ejecución ya obtendría un puntaje dentro de la actividad 2. Sin embargo, recuerden que tenemos la consideración sobre la verificación del monto girado. Llega el 30 de abril, la DGPP hace la verificación de que aquello que se ha devengado se haya girado efectivamente y vemos que de los 200.000 se giraron solo 180.000. El indicador se vuelve a calcular tomando en cuenta el monto girado por ser menor al monto devengado y tenemos como resultado el 36% de avance de ejecución. A pesar de que la ejecución ha bajado, ha disminuido, aún supera la valla de 35% que se tiene para la actividad 2 para gobiernos locales. En ese sentido, este gobierno local obtendría 70 puntos. Sin embargo, podría ser que el monto girado hubiera sido mucho menor al monto devengado y el porcentaje no hubiera superado la valla. En ese caso, se obtendría 0 puntos para esta municipalidad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces vayamos a un ejemplo de la evaluación final de esta municipalidad ABC. Sabíamos que esta municipalidad tenía un PIB de 500.000 soles. Supongamos que sí obtuvo los 30 puntos de la actividad 1, como en el escenario 2. También, como en el escenario 2, obtuvo los 70 puntos de la actividad 2. Suma 100 puntos, por lo que ya estaría cumpliendo la meta. Tenía un devengado de 200.000 soles, un monto girado de 180.000. Y veamos qué pasaría al momento de pasar la evaluación de DGPMI. Al momento de pasar la evaluación de DGPMI en un primer escenario, podemos ver que el monto girado al 31 de marzo, actualizado al 30 de abril de 2022, de las inversiones que no realizaron los registros correspondientes fue de 60.000 soles. ¿Qué quiere decir esto? DGPMI, al hacer la evaluación de las inversiones que fueron ejecutadas hasta marzo del 2022, se dio cuenta de que un grupo de ellas no había cumplido con las consideraciones para llenar los formatos de seguimiento. Ese grupo de inversiones llegó a tener un girado de 60.000 y se tiene que restar del cálculo del indicador de la actividad 2 por no haber cumplido con los formatos de seguimiento. Entonces, el monto girado era de 180.000 menos los 60.000 de las inversiones que no fueron actualizadas en su formato de seguimiento, llega a un 24% en el nuevo cálculo del indicador de la actividad 2. En ese sentido, no superaría ninguna valla de la actividad 2 y obtendría 0 puntos. Al quedar en 0 puntos, más los 30 puntos de la primera actividad, solamente llegaría a 30 puntos y no superaría entonces los 80 puntos que es el puntaje mínimo y no cumpliría por lo tanto la meta.
En un escenario 2, supongamos que la municipalidad efectivamente tampoco realizó el seguimiento correspondiente de todas sus inversiones, pero solamente fueron inversiones por un monto ejecutado de 5.000. Al hacerse el nuevo cálculo de indicador de 180.000 menos 5.000, se logra tener un puntaje de 35%, en el que sigue superando la valla de la actividad 2, sigue obteniendo 70 puntos, 70 más 30 siguen siendo 100 puntos y cumplirían la meta en este caso. Siguiente, por favor. Siguiente. En ese sentido, veamos cuál es entonces la metodología aprobada por la resolución directoral número 002 para la distribución de los recursos del REI. La asignación que se ha dado al REI para este año es de 100 millones para gobiernos regionales y gobiernos locales, para ser transferidos, según lo aprobado en la directiva, hasta junio del 2022. A los gobiernos regionales les corresponde el 31% de este monto, que son 31 millones. A los gobiernos locales les corresponde 69 millones. Y se hace dentro de los gobiernos locales también una redistribución mediante los porcentajes aprobados en el anexo 2 de la resolución directoral. Por ejemplo, a las tipo A les corresponde el 17% del monto para gobiernos locales, lo que sería un monto de 11.730.000 soles para repartirse entre todas las municipalidades tipo A que cumplan con las metas hasta el 31 de marzo. Asimismo, dentro de la misma distribución de las municipalidades, aquellas municipalidades que hayan cumplido la meta con un mayor porcentaje de devengado con respecto a su PIB al 31 de marzo van a tener una distribución de recursos mayor a la que tendría alguna municipalidad que haya cumplido la meta, pero con un menor devengado con respecto a su PIB. Veamos un ejemplo de la distribución de los recursos del REI del año 2022. Siguiente, por favor. En el caso de los gobiernos locales, que es el ejemplo que está en la parte inferior de su pantalla, pueden verificar que, imaginemos que tenemos un gobierno local, tenemos 3 gobiernos locales tipo C que cumplieron con las metas del REI al 2022. Solo estos 3 gobiernos locales tipo C llegaron a tener cumplimiento del total de los gobiernos locales tipo C. El gobierno local tipo C de nombre A llegó a un 30%, el gobierno local B llegó a un 35% y el gobierno local C a un 40% de devengado. ¿Cuánto recibiría el gobierno local tipo C por haber cumplido las metas? Recibiría de los 2.760.000 soles que han sido asignados a las municipalidades tipo C, recibiría lo correspondiente a lo que ellos han devengado con respecto a otras municipalidades. ¿Esto qué quiere decir? Se tome en cuenta cuál es el porcentaje devengado por esta municipalidad, que fue de 40%, y se divide en la suma de los devengados de cada municipalidad, que son 30%, 35% y 40% en este caso, por el ejemplo, de solo 3 municipalidades que cumplieron con la meta. Al hacer el cálculo, a esta municipalidad tipo C le correspondía 1.051.429 soles por haber cumplido las metas del REI al 2022. Esta es una forma simple de poder ver cómo es que se distribuyen los recursos del REI para los gobiernos locales en el año 2022. Esa sería toda mi exposición. Muchas gracias. Adelante, Edwin. Agradecemos a la señora Alexandra Montenegro Yanco por la presentación brindada. Continuando con el programa, tenemos la ponencia sobre el registro de formatos del REI en el Banco de Inversiones. Esta ponencia está a cargo de la señora Miriam Rojas Sánchez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Adelante, Miriam. Gracias, Edwin. En esta ocasión les voy a exponer sobre los criterios de evaluación a cargo de la DGPMI en el marco del REI. Siguiente. En consideraciones generales tenemos, como ya lo mencionaron los anteriores expositores, el primer filtro de evaluación se encarga la Dirección General de Presupuesto Público. Realiza la evaluación por entidad en base a las vallas presupuestales establecidas en el anexo 1 de la RD número 2 del 2022. Como segundo filtro, lo realiza
la DGPMI. La evaluación lo realiza por inversión. Evalúa el registro de los formatos del INVIER. En el caso del formato 12B, se evalúan los campos de situación general de la inversión y avance de la ejecución de la inversión. En el caso del formato número 8, se verifica el costo total de la inversión. En el caso del formato número 9, se verifica si la inversión ha registrado el formato número 9 de cierre, según el estado de la inversión. En cuanto al universo de evaluación de las inversiones que va a evaluar la DGPMI, tenemos que las entidades son los gobiernos regionales y gobiernos locales. Estos últimos se considera a los que están adscritos al INVIERTE hasta el 31 de diciembre de 2020. Y las entidades se evalúan las que superen el primer filtro de evaluación de la DGPP. Las inversiones son aquellas que tienen PIN 2022, inversiones activas, viables o aprobadas. Están exceptuadas de la evaluación las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones, las IRIS, los genéricos, los Procompite, los IOR de emergencia, las inversiones que son exoneradas por algún DS, las inversiones con avance financiero acumulado menor al 100% y con registro del formato 9. Siguiente. En el punto 3 tenemos el grupo de inversiones de acuerdo al avance financiero acumulado de la inversión. El avance financiero acumulado resulta de la división del devengado acumulado entre el costo total de la inversión a la fecha de corte de evaluación establecida por la DGPMI a través de comunicado. Se ha agrupado a estas inversiones según su avance financiero acumulado en 3 grupos. En el grupo número 1 tenemos a las inversiones cuyo avance financiero acumulado es menor al 10%. Las inversiones deben estar activas, viables o aprobadas y que no registran formato 9 a partir de la sección B. En el grupo número 2 son aquellas inversiones cuyo avance financiero acumulado es mayor o igual al 10% y menor al 100%. Son inversiones también activas, viables o aprobadas que no registren formato 9 a partir de la sección B. En el grupo 3 tenemos a las inversiones cuyo avance financiero acumulado es mayor al 100%. En ese caso, en este grupo se encuentran 2 casos. En el caso 1 son aquellas inversiones que tienen un avance financiero acumulado mayor o igual al 100% y no registran formato 9 a la fecha de corte establecido por la DGPMI. En ese caso, a estas inversiones van a ser evaluadas según el grupo alcanzado al 28 de febrero del 2022. Esta consideración se realiza debido a que se ha verificado que muchas inversiones alcanzan el avance de ejecución física al 100% en los últimos meses antes de la fecha de corte. Entonces, teniendo en consideración que la gestión de la liquidación física financiera toma para algunas entidades varios meses, se ha dado esta alternativa. En el caso 2, son aquellas cuyo avance financiero es mayor o igual al 100% y registran el formato 9 a la fecha de corte establecido por la DGPMI. En este caso, a las inversiones se van a ser evaluadas dentro del grupo 3. Siguiente. Los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son 4 y deberán ser cumplidos de acuerdo al grupo al cual pertenece la inversión. Veamos cada uno de los criterios. En cuanto al criterio número 1, actualización de la situación general del formato 12B, se va a verificar que se registre la situación del campo, situación general de la inversión, entre el 1 de marzo de 2022 y la fecha de corte establecida mediante comunicado de la DGPMI. Respecto al criterio número 2, registro del avance de ejecución de la inversión en el formato 12B, se va a verificar que la fecha de declaración se encuentre entre el 1 de marzo del 2022 y la fecha establecida mediante comunicado de la DGPMI y que el avance de la ejecución de la inversión sea mayor a 0. En cuanto al criterio número 3, inversiones factibles del registro del formato 9 o actualización de costos del formato 8, formato 8A para los proyectos de inversión o formato 8C para las IOAT, según corresponda, se va a verificar que el registro del formato 9
a partir de la sección B, si en caso la inversión haya culminado su ejecución. O de lo contrario, se va a verificar la actualización del costo total de la inversión en el formato 8, sección B o C, en caso la inversión continúe en ejecución. Respecto al criterio número 4, diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión no mayor al 60%, se va a verificar que la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión no supere el 60%. Ahora, para el caso del grupo 1, se va a verificar el cumplimiento del criterio número 1. Para el caso del grupo número 2, se va a verificar el cumplimiento de los criterios número 1, 2 y 4. Para el caso del grupo 3, se va a verificar el cumplimiento del criterio número 3. Siguiente. Ahora veamos algunos ejemplos prácticos. En el grupo 1, inversiones cuyo avance financiero sea menor al 10% a la fecha de corte de la DGPMI, tenemos dos inversiones, inversión A y B. En la inversión A tenemos los siguientes datos. Al corte de evaluación de la DGPMI, la inversión A tiene un avance financiero acumulado de 7%. No registra formato 9. Último registro de la situación es del 4 de febrero del 2022. Observamos que registra el campo, pero fuera del periodo de evaluación. El resultado es que la inversión A no cumple con el criterio del grupo 1. Ahora, la inversión B. Al corte de evaluación de la DGPMI, la inversión B tiene un avance financiero acumulado de 9%. No registra formato 9 y el último registro de situación es del 1 de abril de 2022. El periodo de evaluación es desde el 1 de marzo hasta la fecha de comunicado. Se considera el 1 de abril de 2022 dentro del periodo de evaluación, dado que la fecha del comunicado va a salir para el mes de abril. El resultado, que sí cumple el criterio del grupo 1 en la inversión B. Siguiente. Aquí, en el grupo 2, cuyas inversiones cuyo avance financiero acumulado es mayor o igual al 10% y menor al 100%, a la fecha de corte de la DGPMI, tenemos igualmente dos inversiones. La inversión A tiene al corte de evaluación de la DGPMI, tiene un avance financiero acumulado del 15%. No registra formato 9. El último registro de situación es el 4 de febrero de 2022. De igual manera, registra el campo, pero fuera del periodo de evaluación. No estaría cumpliendo con el criterio número 1. Respecto al cumplimiento del criterio número 2, el avance de la ejecución de la inversión, se observa que ha sido declarado el 5 de febrero de 2022, no cumpliendo con el criterio número 2. Respecto a la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión, es 74%. Resulta de la diferencia entre el avance financiero acumulado menos el avance de la ejecución en valor absoluto, se considera esta cifra. Tampoco no estaría cumpliendo con el criterio número 4. Resultado, la inversión A no cumple con los criterios del grupo 2. Ahora veamos la inversión B. Al corte de evaluación de la DGPMI, la inversión B tiene un avance financiero acumulado de 70%. No registra formato 9. El último registro de la situación es del 1 de abril de 2022. El periodo de evaluación es del 1 de marzo de 2022 hasta la fecha de comunicado. Este criterio número 1 se estaría cumpliendo. Respecto al criterio número 2, avance de la ejecución de la inversión, es de 59.9%, que la fecha de declaración es del 1 de abril de 2022. Sí estaría cumpliendo con el criterio número 2. Respecto al cumplimiento del criterio número 4, de la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión, es del 10.1%. Entonces, como resultado final tenemos que la inversión B sí cumple con los criterios del grupo número 2. Siguiente. Para el grupo 3 tenemos dos casos. Caso 1, inversión en ejecución con avance financiero de 100% a la fecha de corte de evaluación.
La inversión A tiene que al 5 de febrero del 2022 presenta un avance financiero acumulado de 100%. A la fecha de corte de evaluación de la DGPMI, la inversión sigue teniendo un avance financiero acumulado de 100%. Han pasado varios meses y la inversión no presenta modificaciones en su avance, lo que deduce que esta inversión ya culminó ejecución, por lo cual la inversión será evaluada con el criterio del grupo 3. Tenemos que a la fecha de corte de evaluación establecida por la DGPMI, la UEI no registra el formato 9. Como resultado tenemos que la inversión A no cumple con el criterio del grupo 3. Ahora la inversión B. Al 5 de febrero de 2022, la inversión presenta un avance financiero acumulado de 100%. Al 1 de abril de 2022, la inversión tiene un avance financiero acumulado de 85%. Quiere decir que la UEI ha actualizado el costo total de la inversión debido a que esta inversión se encuentra aún en ejecución, por lo cual corresponde evaluarse dentro del grupo 2. Como observamos, respecto al cumplimiento del criterio número 1, el último registro lo realiza el 1 de abril de 2022. Dicha fecha se encuentra dentro del periodo de evaluación, sí estaría cumpliendo. Respecto al avance de la ejecución de la inversión, la fecha de declaración es del 1 de abril de 2022 y sí estarían cumpliendo también con el criterio número 2. Respecto a la diferencia entre el avance financiero acumulado y el avance de la ejecución de la inversión, es del 25.3% y no superaría el 60%, por lo cual estaría cumpliendo el criterio número 4. Como resultado tenemos que la inversión B cumple los criterios del grupo número 2. Siguiente. En el caso finalmente tenemos el caso del grupo 3, el caso 2, inversión culminada con avance financiero de 100% a la fecha de corte de evaluación. La inversión A tiene al 5 de febrero de 2022, presenta un avance financiero acumulado de 100%. A la fecha de corte de evaluación de la DGPMI, la inversión sigue teniendo un avance financiero acumulado de 100%. La inversión será evaluada con el criterio del grupo 3. A la fecha de corte de evaluación establecida por la DGPMI, la UEI no registra el formato 9. Tenemos como resultado que la inversión A no cumple con el criterio del grupo 3. Ahora veamos a la inversión B. Al 5 de febrero de 2022, la inversión presenta un avance financiero acumulado de 100%. A la fecha de corte de evaluación de la DGPMI, la inversión sigue teniendo un avance financiero acumulado de 100%. Esta inversión será evaluada con el criterio del grupo 3. A la fecha de corte de evaluación establecida por la DGPMI, se verifica que la UEI registra el formato 9. Tenemos como resultado que la inversión B cumple con el criterio del grupo 3. Siguiente. Muchas gracias. Esta fue la presentación a mi cargo. Adelante, Edwin. Agradecemos a la señora Miriam Rojas Sánchez por la presentación brindada. Continuando con el programa, ahora tenemos la ponencia sobre el registro de certificados de inversión pública regional y local, CIPRL, a cargo del señor Edison Guaitaya Núñez, especialista de la Dirección General de Tesoro. Adelante, Edison. Gracias, Edwin. Buenas tardes a todos. En relación a los CIPRL, estos forman parte del mecanismo de obras por impuesto en lo concerniente al reconocimiento a la inversión o al pago que se realiza a las empresas por el monto invertido en los proyectos. Siguiente, por favor. Ay, no. Para dar inicio a esta solicitud de CIPRL, previamente se tiene que realizar o solicitar el registro del convenio y las adendas en la plataforma de documentos valorados. Esta acción es solicitada por las unidades ejecutoras a través de un oficio dirigido al Tesoro Público, en la cual tienen que indicar
los datos de los representantes legales, tanto de la empresa como de la unidad ejecutora. Entre estos datos a señalar tiene que estar el DNI del representante legal, el correo y teléfono. Asimismo, también tienen que indicar el código de unidad ejecutora. Este registro es importante, ya que con esto se va a habilitar los montos sobre los cuales las unidades ejecutoras pueden realizar su solicitud de CIPREL. Es recomendable que cada que realicen la firma de un convenio o una adenda o estén cerca a la fecha de solicitar su certificado CIPREL, soliciten este registro para actualizar los montos, ya que solamente hasta los montos registrados van a poder solicitar. Una vez ya registrados estos montos, lo pueden visualizar en la plataforma de documentos valorados, como por ejemplo vemos en la imagen que está en la presente lámina. Por ejemplo, para el caso de la Municipalidad Distrital de Jacobo, hemos registrado su solicitud en la imagen que vemos y está registrado el monto, 6.9 millones. Eso significa que esta municipalidad va a poder solicitar certificados hasta dicho monto. Pero una vez que ya el monto a solicitar exceda los 6.9 millones, la plataforma ya no le va a permitir realizar su solicitud, por lo cual van a tener que actualizar sus adendas para que sean registradas y así poder solicitar un monto mayor. También es importante que cuando realice esta solicitud y ya se ha realizado el correspondiente registro, verifiquen el número del convenio que se les asigna. Por cada solicitud de registro del convenio se les va asignando un número de convenio, que es único. Eso lo podemos visualizar en la segunda columna de la imagen que vemos en esta lámina. Por ejemplo, para el caso de la Municipalidad Distrital de Jacobo, es el número 1180. ¿no? Ese es el número del convenio. Este número va a ser importante para que cuando realicen su solicitud, la plataforma le va a pedir este número de convenio. Siguiente, por favor. Ya. Una vez registrada el registro del convenio y de la adenda, el siguiente paso sería solicitar la emisión del CIPREL. Esta emisión de CIPREL forma parte del mecanismo de obras por impuesto y está regulado en la Ley 29.230 y en su respectivo reglamento. Así también en la RD número 03/2020, que establece las disposiciones para su emisión electrónica. Para esta solicitud tienen que remitir un oficio a la DGTP solicitando la emisión de CIPREL. Esta emisión se puede clasificar en dos partes o en dos bloques. Uno, cuando es con cargo a topes máximos de capacidad anual, es decir, es de acuerdo a los montos publicados de manera anual mediante decreto supremo por el MEF y son financiados con recursos del Tesoro Público, para que posteriormente las unidades ejecutoras realicen la devolución de los mismos a través de las deducciones anuales, ¿no? que se dan al año siguiente de que estos son utilizados por las empresas privadas. La otra modalidad es a través del presupuesto institucional de la unidad ejecutora. Esto significa que cuando las unidades ejecutoras han excedido el tope máximo de capacidad anual que es publicado por decreto supremo, es decir, ya no cuentan con estos topes, pero que tienen que igual reconocer la inversión a la empresa privada, tienen que hacerlo con sus propios recursos, con sus recursos institucionales. Para ello es importante que estos recursos se encuentren centralizados en la CUT, en la cuenta única del Tesoro, para poder financiar dicha emisión. Es por ello que, de aplicar esta modalidad de presupuesto institucional, las entidades tienen que añadir adicionalmente un cuadro, que es como vemos en el lado izquierdo de esta lámina, indicando la fuente de financiamiento, el rubro, concepto, la cuenta central RD y la subcuenta de gasto. Ya que es sobre esta cuenta sobre la cual se va a realizar la deducción que va a financiar la emisión de sus certificados CIPREL. Siguiente, por favor. Aquí vemos un modelo de solicitud de certificado CIPREL.
Los campos de azul son los campos que tienen que modificar. Los campos ya de negro son los campos ya preestablecidos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que tienen que indicar la modalidad de cómo va a ser emitido este certificado, si va a ser emitido con cargo a límites o topes máximo de capacidad anual, o en su defecto con cargo a presupuesto institucional de la unidad ejecutora. Tiene que indicar también la empresa financista del proyecto, los datos de la empresa privada, la empresa ejecutora del proyecto, si la emisión va a ser por avance trimestral, por ejecución total del proyecto o por liquidación del proyecto, el monto del proyecto, el tipo de certificado CIPREL, que en este caso puede ser negociable o no negociable, así como también el número de expediente CIAF y el código de unidad ejecutora. En caso que la empresa sea en caso que la solicitud de CIPREL sea realizada a través de una empresa que forma parte de un consorcio, tienen que indicar también las empresas conformantes del consorcio y la participación de cada una de ellas, para que el certificado sea emitido de acuerdo a los montos que le correspondería a cada una de estas empresas. Adicionalmente, tienen que indicar también las conformidades que van a remitir. En este caso, dependiendo de la solicitud, podría ser conformidad de calidad, conformidad de recepción, conformidad de supervisión, conformidad de elaboración de estudios definitivos o expediente técnico, resolución de liquidación y la conformidad de mantenimiento. También vemos el cuadro que les mencionamos hace un momento acerca de cuando se trata de solicitudes con cargo a presupuesto institucional de la unidad ejecutora. Eso lo vemos en el último cuadro del lado derecho. En este caso, tienen que indicar esa solicitud. En caso no aplique esta modalidad, simplemente esta parte es obviada y solamente remitiría la información hasta el punto 6, que es conformidad de mantenimiento. Este es un formato ya estandarizado y lo podemos encontrar también en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, y es el anexo número 30 para la solicitud de emisión de CIPREL. Esta solicitud tiene que ser firmada por el funcionario responsable de solicitarla. Los responsables de realizar cada acción en el proceso de solicitud de emisión de CIPREL se encuentran en el convenio y en la adenda. Hay un artículo que se llama funcionarios responsables. En ese artículo se les designa a cada uno de los funcionarios las responsabilidades que tienen, ¿no? El funcionario encargado de firmar tal adenda, funcionario de firmar tal conformidad, funcionario responsable de solicitar la emisión de CIPREL, funcionario responsable de realizar las afectaciones presupuestarias y financieras, etc. Siguiente, por favor. Adicionalmente a su oficio, tienen que también registrar su solicitud en la plataforma de documentos valorados, para lo cual deben registrar todos los campos que hemos mencionado anteriormente, y adicionalmente le va a pedir también la hoja de ruta que han enviado en su solicitud por mesa de partes. En esta solicitud es importante que una vez realizado el registro y envíen la solicitud, verifiquen el estado de su solicitud. Tiene que estar en estado enviado, ya que cuando está en estado registrado es todavía en la etapa en la cual la unidad ejecutora está realizando el respectivo registro y va a poder modificarlo. Una vez que lo envíe, la unidad ejecutora ya no puede modificar, porque es a partir de ahí que dicha solicitud es recepcionada por Tesoro Público para que proceda la evaluación del caso. Como recomendación les decimos, como lo habíamos dicho hace un momento, verifiquen el estado, que sea el estado enviado, ya que hemos tenido casos de algunas municipalidades que lo registran y lo dejan ahí y están esperando que se emita su certificado, pero no lo podemos evaluar ya que esto no ha sido enviado, solamente ha sido registrado. Por eso que es importante revisar esta parte, ¿no? Siguiente, por favor. En la plataforma también tienen que subir las conformidades que habíamos mencionado. Estas conformidades van a depender del tipo de solicitud, ¿no? Por ejemplo, si estamos en la primera solicitud,
y el proyecto tiene un componente de expediente técnico que va a ser financiado por la empresa privada, tienen que adjuntar su conformidad de expediente técnico o la resolución de aprobación del expediente técnico. Eso tiene que ser firmado por el funcionario responsable y tiene que ser fedateada, ¿no? Todos estos documentos, todas estas conformidades tienen que ser fedateadas y firmadas por los funcionarios responsables. De manera similar con la conformidad de supervisión, con la conformidad de calidad y con la conformidad de recepción. También es importante que en la conformidad de recepción, que funciona como una especie de cuadro resumen sobre las otras conformidades que han presentado, verifiquen que los montos que están en esta conformidad de recepción sean los mismos que están en las conformidades de expediente técnico, supervisión y calidad. Esto lo decimos ya que hemos tenido casos en la cual nos presentan una conformidad, por ejemplo, de expediente técnico con un determinado monto, pero cuando eso es trasladado a la conformidad de recepción, el monto es distinto. Entonces, eso genera una observación a la solicitud de CIPREL que realiza la unidad ejecutora. Siguiente, por favor. En su solicitud de CIPREL, en caso se trate de la última solicitud que vayan a realizar, tienen que adjuntar también la resolución de alcaldía donde se aprueba la liquidación del proyecto. Es importante tener en cuenta que cuando solicitan CIPREL por liquidación, este va a ser el último CIPREL que se emita. Posterior a ello, la unidad ejecutora ya no va a poder realizar más solicitudes. Por lo tanto, es importante que consideren todos los conceptos a considerar que forman parte del proyecto para que sean solicitados en este último CIPREL. También tienen que realizar su registro CIAF hasta la fase de devengado e indicar el tipo de pago C, que es C de CIPREL, para que la plataforma de documentos valorados pueda reconocerlo y lo puedan subir a la plataforma de documentos valorados. Asimismo, también tienen que realizar su registro en el módulo de deuda pública, que es el cuadro de la imagen que vemos en esta lámina, indicando el monto sobre el cual están solicitando CIPREL y el monto también del convenio o la adenda sobre la cual se están endeudando, ¿no? Siguiente, por favor. En este punto tenemos las observaciones y o rechazos a las solicitudes de emisión de CIPREL. Estas observaciones son realizadas a través de la plataforma de documentos valorados y a partir de la cual la unidad ejecutora tiene hasta 3 días hábiles para subsanar dicha observación, de acuerdo a lo establecido en la Ley 29.230. Estas observaciones, como lo vemos en la imagen de esta lámina, se van a detallar los campos que han sido observados. Por ejemplo, en este caso vemos que solamente hay un solo campo que es con cargo A. Es decir, han solicitado, en este caso, que sea con cargo a límites o a presupuesto institucional cuando debió ser solicitado con cargo a presupuesto institucional de la unidad ejecutora. Por lo tanto, esto fue observado. Estas observaciones tienen que ser subsanadas por la unidad ejecutora únicamente en los campos observados, que van a ser los campos que van a poder ser editados por la entidad. Los demás campos van a permanecer inamovibles y no van a poder ser modificados. Asimismo, cuando se trata de rechazos, tienen que volver a registrar su solicitud. Estos rechazos se dan generalmente cuando ya son cuestiones más, digamos, errores más grandes o más profundos que ya meritan un nuevo registro, ¿no? Por ejemplo, un error en el monto del registro CIAF. Eso va a implicar que la unidad ejecutora tenga que realizar un nuevo registro, para lo cual se van a tener que volver a hacer todo el proceso de registro, ¿no? A diferencia de cuando es observado, solamente modifican la parte que es observado. Esta subsanación tiene que ser presentada por mesa de partes y a través de la plataforma de documentos valorados. Siguiente, por favor. Emisión de CIPREL. En relación a la emisión de CIPREL, esta se realiza aproximadamente dentro de los 6 días hábiles desde que la entidad ha realizado su solicitud. Y cada emisión de certificado genera un único número de CIPREL.
Eso también puede ser visualizado por la unidad ejecutora en la misma plataforma de documentos valorados, ya que una vez que aparece el estado aprobado, la solicitud ya ha sido emitida. Y por lo consiguiente, corresponde que la unidad ejecutora notifique a la empresa privada de dicha emisión para que la empresa pueda hacer uso de su respectivo certificado, ¿no? Ya sea que lo desee fraccionar, lo desee endosar o lo desee aplicar ante la SUNAT para el pago de los impuestos. Deducciones IPREL. Esta modalidad de deducciones aplica cuando la solicitud ha sido realizada con cargo a topes máximos de capacidad anual. Es decir, la DGTP deduce un 30% del monto que ha sido utilizado por la empresa privada para el pago de impuestos. Esta deducción empieza a partir del año siguiente de que la empresa ha hecho uso de su certificado. Es decir, si la empresa ha hecho uso de su certificado en el año 2023, a partir del año 2024 empieza a realizarse las deducciones. Es importante tener en cuenta que la norma no contempla excepcionalidades para poder evitar realizar estas deducciones, ni tampoco reducir el monto o el porcentaje de las deducciones. Entonces, es importante que cuando realicen su programación, tanto presupuestal como financiera, tengan en cuenta las respectivas deducciones por los certificados que ya han sido utilizados, a fin de que no comprometa su planificación financiera. Y ya con esto damos final a la parte de CIPREL. Adelante, Edwin. Agradecemos al señor Edison Guaitaya Núñez por la presentación brindada. A continuación desarrollaremos el bloque de preguntas que los gobiernos locales nos han enviado. Leeremos las preguntas de acuerdo a un orden, las cuales serán respondidas por los especialistas de la Dirección General de Presupuesto Público. Luego tendremos la Dirección General de Programación Multianual y finalmente la Dirección General de Tesoro Público. Nos preguntan, y esto es para la Dirección General de Presupuesto Público, los resultados incorporados en la RD 20-2020 no entran al cómputo del PIM al 31 de marzo del 2022, tal como lo indica el pie de página de la RD del REI. Hay otra pregunta también. ¿Las transferencias con resoluciones ministeriales no serán consideradas en el REI 2022? Por ejemplo, el caso de los proyectos que financian CMAN. CMAN financian proyectos por el gobierno de 100 millones y hay un cofinanciamiento por los gobiernos locales. Y la siguiente pregunta es, buen día, ¿qué pasará si hay ingresos adicionales de presupuesto en los meses de febrero y marzo del 2022 a comparación del PIM que figura actualmente? Doy pase a la especialista de la Dirección de Calidad de Gasto Público, la señora Alexandra Montenegro. Adelante, por favor. Gracias, Edwin. En cuanto a las tres primeras preguntas planteadas, la respuesta es que la evaluación de las metas del REI al 2022, al marzo del 2022, consideran el PIM al 31 de marzo de 2022, tal y cual está en el CIAP. Y se le va a descontar solamente aquellas transferencias aprobadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2022 por Decreto Supremo de Transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas, tal como lo indica el pie de página del cuadro número 1 del anexo número 1 que aprueba las metas del REI según la resolución directoral número 002-2022. Entonces, en cuanto a transferencias que se hayan realizado el año pasado y estén ahora como saldo de balances incluidas en su PIM, o resoluciones ministeriales que se aprueben durante enero, febrero o marzo, o ingresos adicionales que no correspondan a decretos supremos de transferencia, que sean destinados a las genéricas 626 para ejecutar proyectos de inversión, serán considerados dentro de la evaluación. Entonces,
todo el PIM al 31 de marzo, repito, todo el PIM al 31 de marzo, excluyendo aquellas transferencias realizadas por mediante decreto supremo por el Ministerio de Economía y Finanzas, será el monto por el cual se va a evaluar el REI al 2022. Continuamos con las preguntas a la Dirección General de Presupuesto Público. Dice, ¿todo gasto de la genérica 2.6 se toma como ejecución de inversión o necesariamente debe estar asociado a una inversión, proyecto o IOA? En efecto, así como se toma todo el PIM al 31 de marzo de la genérica 626, igualmente tanto el certificado como el devengado se evalúan en base a todo el monto de la genérica 626. No tiene que ser necesariamente vinculado a una IOAR o proyecto, podría ser parte también de alguna genérica dentro de dentro de la clasificación 626. ¿Cuál es el monto meta de inversión para gobiernos locales al 31 de marzo del 2022? Los gobiernos locales no cuentan con un monto meta, cuentan con una valla para certificación y una valla para devengado, dependiendo de su PIM, ¿no? Es en base al PIM en base a lo que se evalúa el REI al 31 de marzo del 2022. No es en base a montos metas, es al PIM al 31 de marzo. Continúo leyendo la siguiente pregunta. ¿El devengado y el girado tiene que ser al 31 de marzo del 2022 o el devengado al 31 de marzo del 2022 y el girado hasta el 30 de abril del 2022? Se revisa que los montos que se hayan devengado hasta el 31 de marzo del 2022 sean girados hasta el 30 de abril del 2022. Es decir, una municipalidad podría haber girado un monto de 100.000 soles para el proyecto X, podría haber devengado un monto de 100.000 soles para el proyecto X, pero realizar todavía su girado 10, 15 días, 20 días después del 31 de marzo. Se revisará hasta el 30 de abril que efectivamente ese monto que se había puesto como devengado sea girado correspondientemente hasta el 30 de abril. Tenemos las dos últimas preguntas. Nos dicen, para el cumplimiento del REI, ¿solo incluye precios de inversión en ejecución? ¿No lo que son elaboración de expedientes técnicos? Sí se incluye lo que sería elaboración de expedientes técnicos y es que la ejecución de ese gasto está dentro de la categoría 626. Todo gasto realizado dentro de la genérica 626 en el CIAF va a ser considerado como avance de certificación y ejecución del PIM. Finalmente, la última pregunta. Nos dicen, ¿a qué se destinan los recursos transferidos en el REI? Y nos solicitan algunos ejemplos. Según lo que se ha establecido en el artículo 10 de la directiva aprobada del REI para el año 2022, el uso de los recursos que se transfieran por el cumplimiento del REI es para la ejecución de inversiones y se debería priorizar aquellas inversiones que ya estén en ejecución, es decir, que ya cuenten con expediente técnico. Sin embargo, se podría utilizar también estos recursos, en el caso de no contar con inversiones en ejecución o con expediente técnico, para realizar expedientes técnicos o lo que sería la genérica de preinversión. Entonces, se debería hacer todo el gasto dentro de la genérica 626. Bien, vamos a agradecer a la especialista Alexandra Montenegro por la respuesta a estas preguntas. Muchas gracias. Ahora tenemos el bloque de preguntas para la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones y está a cargo de responderlas de la señora Miriam Rojas Sánchez. Voy a empezar con la primera pregunta. Nos dicen, las inversiones a ser evaluadas por la DGPMI en el REI son todas las que tienen PIM 2022. Adicional a ello, se considera, según el anexo 1 de la RD número 2 del 2022, a las inversiones que se encuentran activas, viables o aprobadas. No entran en la evaluación aquellas inversiones que son IRIS, programas de inversión, genéricos, Procompite,
inversiones exoneradas por algún decreto supremo o aquellas inversiones que tienen un avance financiero acumulado menor al 100% y que registran el formato 9. Adelante, Edwin. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede regularizar el registro del avance físico en el formato 12B de una inversión que inició ejecución desde el mes de noviembre del 2021? Efectivamente, en el registro del formato 12B no existe candado. Se puede realizar el registro de la sección ejecución física y otras modificaciones según el estado de la inversión. Así como las otras modificaciones, ¿no? Siempre y cuando no tenga el registro del formato 9. Adelante. Tenemos otra pregunta. Precisan, ¿qué formatos se debe actualizar para el cumplimiento del REI? Como lo había mencionado, los formatos que se registran son el formato 12B, formato 8 y formato 9. En el caso del formato 12B, se va a verificar el registro de los campos situación general de la inversión y avance de la ejecución de la inversión. En el caso del formato 8, se verifica el registro del costo total de la inversión y en el caso del formato 9 se verifica si es que la inversión ha registrado el registro de cierre, siempre y cuando, bueno, según también el estado de la inversión. Nos saludan y a la vez nos dicen, para las nuevas municipalidades no inviertes, ¿podrán participar en esta meta, REI? Si sus proyectos lo viabilizan en convenio con otras municipalidades, sí invierten, para poder registrar los formatos. Bueno, en los criterios se está considerando que a las entidades que no están adscritas al invierte no van a evaluar sus inversiones, solo se considera a aquellos que están adscritos hasta el 20 de diciembre, hasta el 31 de diciembre del 2020. Bien, ya no encontramos más preguntas para la dirección. Agradecemos a Miriam Rojas Sánchez por la respuesta a estas inquietudes. Ahora vamos a pasar a la Dirección General de Tesoro Público. Las respuestas van a estar a cargo del señor Luis Alberto Castillo Froilán. Y para esta dirección tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se realizará la solicitud del CIPRL para pagos por mantenimiento de una obra por impuestos? Muchas gracias por la pregunta. Bien, lo importante en esta pregunta es que hay que tener claro que por mantenimiento debe existir una conformidad. Y eso se registra en el módulo de plataforma de documentos valorados. Ese solo instrumento, ¿no?, va a permitir activar análisis, ¿no?, sobre esta conformidad y va a permitir emitir el documento por mantenimiento, ya sea CIPREL, CIGE, documento. CIPREL, CIGE particularmente. Pero básicamente tiene que tener el documento de conformidad. Esa sería la respuesta. Tenemos otra pregunta. Manifiesta. Respecto a las penalidades, ¿cuál es el trámite a seguir? A ver, particularmente las penalidades para lo que es documentos valorados, llámese CIPREL o CIGE, esto va referido al incumplimiento que existe entre el contratista y la entidad, llámese gobierno nacional o gobierno regional, ¿no?, que de alguna forma establecen un convenio. Entonces, ellos son los que ejecutan este incumplimiento, pero que no afecta, si se quiere, en tanto a la emisión. Porque si me piden, o si nos piden emitir documentos y en el transcurso del desarrollo de la obra existe incumplimiento, en el contrato seguramente está establecido cómo se va a afectar este incumplimiento. Puede haber dos escenarios, ya sea por
el contratista o la empresa, o también por la entidad. Muy difícil se ocurre. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muchas gracias. Ya no tenemos en lista más preguntas para esta dirección, ¿no? Sin embargo, quedan abiertos los canales de comunicación que las municipalidades pueden usar para contactarse con los especialistas de estas 3 direcciones y dar respuesta a las inquietudes y preguntas que ustedes tuviesen. Bien, de esta manera estamos dando por culminado el taller de presentación de las metas 2022 del reconocimiento a la ejecución de inversiones para gobiernos locales. Agradeciendo la participación de todos los ponentes de las diferentes direcciones del Ministerio de Economía y Finanzas involucradas en el proceso de inversiones, así como de todos y todas los alcaldes funcionarios que hoy nos acompañan. Les recordamos que la presentación realizada será publicada en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y nos despedimos de todos ustedes. Tengan todas y todos muy buenas tardes y muchísimas gracias por su participación.